Hermanas y hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a esta plataforma Zoom de la Fraternidad Rosacruz Antigua. Para el día de hoy tenemos la lección número 21 de las 46 lecciones de endoterismo del maestro Israel Rojas Romero. Como siempre, pues vamos a mirar y darle una lectura a lo que nos dice el maestro en esta 21ª lección. Posteriormente una pequeña recapitulación y luego daremos paso para que los hermanos nos den su opinión o nos ayuden a entender un poco más lo que nos dice el maestro. Bienvenidos nuevamente y espero que lo que nos va a decir el maestro sea de beneficio para todos y para todas las hermanas, todos los hermanos y todos nuestros hermanos en la humanidad. Endoterismo número 21. El maestro llama este capítulo la inagotabilidad. Dice, la meditación y contemplación del sentido de esta palabra nos dará el tercer gran aspecto del espíritu cósmico que actúa en el corazón del hombre. Comúnmente existe en el alma humana el sentido del temor, fundamentado en la carencia de un claro conocimiento de lo que es en sí la vida. El temor, como vampiro siniestro, debilita constantemente la fuerza moral del hombre, no dejándolo actuar con la energía, con la intrepidez que debe ser la nota característica del hombre verdaderamente consciente. Quien comprende el valor de la palabra inagotabilidad en su real sentido, debe saber que la vida no es el fenómeno objetivo que caracteriza la relativa existencia de las formas. Debe saber que la vida es el aliento universal y que el punto matemático de su causa génesis es fuente inagotable de suprema actividad. Sacando de su estado latente a condición activa todas las fuerzas de la naturaleza, y que por tal razón lo que hasta ahora se ha expresado como exteriorización de ese omnipotente poder no es sino apenas una leve silueta de lo que se irá expresando en el eterno devenir. En línea recta y cada vez más sutil, como de ingente poderío en el sostenimiento de soles, universos y mundo, está el corazón, punto matemático de expresión de la esencia de la vida. Aún aquellos cuerpos de inerte manifestación, como los minerales, poseen un punto, el corazón, núcleo fundamental de su organización y contextura, en directa relación con la fuente primaria de energía o corazón de logos de un sistema, y a través de él, de todos los sistemas y mundos. Este punto matemático es lo que hoy los físicos han hallado en la íntima manifestación de materia llamada átomo. En este átomo se halla latente un potencial inconcebible, el cual, al ser desplazado, produce en su lucha de integración las explosiones destructoras que el mundo ya conoce. Decimos de integración porque la explosión es una lucha por la cual los electrones desplazados y desorganizados buscan organizar de nuevo estructuras, formas, para regresar a la armónica calma de su inerte existencia. La palabra inercia está tomada naturalmente en el sentido formal convenido para las limitadas capacidades de apreciación del ente humano.
Porque es bien sabido que para el vidente todo permanece en continuo movimiento y que en cada forma de relativa existencia hay un vórtice o núcleo, llamado hoy por la ciencia protón, alrededor del cual giran los electrones en marcha acompasada, sosteniendo así la relativa existencia de lo que de todas maneras está en proceso de transformación. De ahí que la naturaleza toda sea un laboratorio de silente alquimia, en el cual las vibraciones se van modificando en la materia. Por la acción externa a ellas del magnetismo solar y por interna del inherente fuego oculto que le es peculiar. El fuego interno de cada cosa es conocido en ocultismo con el nombre de Kundalini, o sea, la llamada madre del mundo según los maestros del Oriente. El fuego externo es el magnetismo o prana de los maestros de Oriente, los dos poderes con los cuales se mantiene el ritmo de las cosas. En el caso peculiar que estudiamos, prana es el yod, al par que Kundalini es el G, los que al ser armonizados producen el od de la ciencia trascendental. Así tenemos, pues, que la inagotabilidad se dualiza para expresarse en fuerza y materia, en espíritu y sustancia. El espíritu del lobo solar es llamado Cristo por los gnósticos, es decir, los primitivos y verdaderos cristianos. Cristo nace de la Virgen Madre y ella se conserva siempre virgen y madre porque en la naturaleza, por más que se multipliquen las emanaciones, nunca se agrega ni se quita un átomo a su integridad. Es así como los gnósticos explican endotéricamente el sentido científico de la encarnación del Cristo, Logo solar, y su manifestación en los seres vivientes. El Verbo se hace carne, según la expresión del Evangelio. Entonces, siendo un poco más explícitos, podemos decir que el Logo solar, al unificarse conscientemente y armónicamente con el fuego interno, Kundalini, o Espíritu Santo, exterioriza o manifiesta sus poderes de luz en adeptos como Jesús, como Hermes, etc. Ya podemos comprender cómo en el corazón se deben unificar las dos fuerzas procedentes del punto matemático del universo o inagotabilidad. Las que se dualizan para manifestarse en nuestro mundo en la luz astral o prana y en el fuego interno o potencia interatómica o kundalini. De tal suerte que todos los fenómenos vitales se deben a la actuación de estos poderes, que en el corazón son uno, y este uno se halla en relación directa con la fuente inagotable de vida y energía. El endoterista debe pues meditar en su corazón y pensar en que allí se expresa o manifiesta la energía inagotable del universo. La profunda meditación sobre el sentido de la palabra inagotabilidad dará al practicante una intrepidez excepcional porque comprenderá que la esencia de la vida procede de un manantial inagotable y se manifiesta en él según su capacidad receptiva. Prana y Kundalini, energía y sustancia,
o conciencia y forma. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Que la paz sea con todos vosotros. Hasta aquí lo que nos dijo el maestro. Ahora vamos a pasar a ver nuevamente unas gráficas de estas como repaso, como recapitulación, para que luego cada uno de vosotros, hermanos, nos haga el favor de darnos su opinión. El resumen de endoterismo. Tenemos el fuego interno, inherente al fuego oculto, Kundalini, Madre del mundo, es el G, Virgen Madre Espíritu Santo. Corazón, núcleo, punto central, armonía, los adeptos, los hijos de la luz. Fuego externo, magnetismo solar, magnetismo, prana, y yo, el Cristo. Inagotabilidad, intrepidez, armonía. El maestro nos dice que la meditación y la contemplación del sentido de esta palabra nos dará el tercer gran aspecto del espíritu cósmico que actúa en el corazón del hombre, y esa es la inagotabilidad. Con tal de que, queridas hermanas y hermanos, el maestro nos invita a que meditemos y a que contemplemos el sentido de esta palabra. Ese es el trabajo que nos deja el maestro, que nos da para que realmente podamos entender este tercer gran aspecto del espíritu cósmico. Pero hay algo que debemos de tener en cuenta y seguir adelante. El temor. El temor por lo general siempre nos tiene presos, ¿sí? Como dice el maestro, es como un vampiro siniestro, porque constantemente nos está debilitando y nos está quitando fuerza moral. No nos deja actuar con la intrepidez y la energía que verdaderamente debemos actuar si somos conscientes. Quien comprende el valor de la palabra, entonces, en su real sentido, debemos saber que la vida no es el fenómeno objetivo que caracteriza la relativa existencia de las formas, sino que debemos saber que la vida es el aliento universal y que es el punto matemático de su causa génesis, es el maestro, y que allí es donde está verdaderamente esa fuerza de inagotabilidad y que de allí debemos de ese estado latente, debemos de sacarla a una condición activa, todas las fuerzas de la naturaleza, y que por eso se ha exteriorizado hasta ahora. Entonces apenas es un leve poder, es una leve silueta de lo que realmente se irá expresando en el eterno devenir, en el futuro. Entonces debemos de estar atentos para que ese devenir y ese futuro tengamos una gran comprensión de esto. El corazón está en línea recta y sutil con este poderío del sostenimiento de los soles, de los universos, de los mundos, y que el punto matemático es el corazón, donde está y donde se expresa verdaderamente la esencia de la vida. Aún dice el maestro que aquellos cuerpos inertes, las piedras, los minerales, poseen un punto, un corazón. Recordemos que en el curso que hicimos de hierosofía, el maestro igualmente nos decía y nos hablaba de aquel punto que tienen el reino mineral. Y veíamos en una gráfica, pues que todas las piedritas, a todas les encontramos ese punto
de los minerales y que es su comienzo, su corazón, que es el núcleo fundamental de la organización y de la contextura y la relación de fuente de energía o con el corazón de logos, de un sistema y a través de él, de todos los sistemas. Este punto matemático es lo que los físicos han hallado con íntima manifestación en la materia y lo han llamado el átomo. El átomo se halla latente, dice el maestro, y dice que se desplaza continuamente porque está luchando su integración. Entonces las explosiones destructoras es verdaderamente que las que nosotros conocemos, las que no han dejado esta integración. Decimos integración, dice el maestro, porque la explosión es una lucha por la cual los electrones desplazados buscan su organización. La palabra inercia está tomada naturalmente en el sentido formal y convenido para las limitadas capacidades de apreciación del ente humano, porque es bien sabido que para el vidente todo permanece en continuo movimiento y que en cada forma de relativa existencia hay un vórtice o núcleo para el vidente, pero nosotros ya sabemos esto, entonces debemos de meditar y saber de estas cuestiones. Eso es el llamado hoy el protón, que es el que gira alrededor de, el que gira compasadamente en el sostenimiento, sosteniendo así la relativa existencia de lo que de todas maneras está en proceso de transformación. De ahí que la naturaleza toda sea un laboratorio de silente alquimia en la cual las vibraciones se van modificando en la materia por la acción externa a ellas del magnetismo solar y por interna del inherente fuego oculto, que es peculiar. El fuego interno de cada cosa es conocida en ocultismo con el nombre de Kundalini, o sea, la llamada madre del mundo. Y el fuego externo es el magnetismo o prana. Los maestros de Oriente son los dos poderes con los cuales se mantiene el ritmo de las cosas. Entonces nosotros estudiamos el prana es el yo, aparte Kundalini es el G. Entonces tenemos pues que la inagotabilidad se dualiza para expresarse en fuerza y materia, en espíritu y sustancia. La inagotabilidad. El espíritu del logo solar es llamado Cristo por los gnósticos. Cristo nace de la Virgen Madre y ella se conserva siempre virgen y madre, porque en la naturaleza, por más que se multipliquen las emanaciones, nunca se agrega ni se quita un átomo a su integridad. Entonces, así es como los gnósticos explican endotéricamente el sentido científico de la encarnación de Cristo, del logo solar y su manifestación en los seres vivientes. Entonces, podríamos decir que el logo solar, al unificarse conscientemente y armónicamente con el fuego interno o Espíritu Santo, exterioriza y manifiesta sus poderes de luz en los grandes seres, en los adeptos, como el Señor Jesús, el Señor Hermes, el Maestro Kahat, el Señor Maitreya. Ya podemos comprender entonces cómo en el corazón se deben unificar las dos fuerzas. Esas dos fuerzas procedentes del punto matemático del universo o inagotabilidad. Ya sabemos que ese punto matemático nos demuestra el corazón.
Entonces todos aquellos poderes están en el corazón. Y uno se halla en relación directa con la fuente inagotable de la vida, inagotable de vida y energía. El endoterista entonces debe meditar en su corazón y pensar que allí se expresa o se manifiesta la energía de inagotabilidad del universo. Esto lo logramos a través de la profunda meditación del sentido de esta palabra. Y eso nos ayudará a tener una gran intrepidez. Todo depende, lógicamente, de la capacidad de cada meditante. La receptividad depende de la armonía que logre cultivar y la intensidad de esa capacidad se va afinando y perfeccionando a medida que centralicemos en nuestra conciencia y en lo espiritual esto, evitando así la alternabilidad de los opuestos, prana y kundalini, energía y sustancia, conciencia y forma. Muy bien, hermanas y hermanos.